Durante siglos, una pregunta ha resonado en las antiguas catedrales y sobre las páginas de pergaminos desgastados por el tiempo. Bienvenidos a esta exploración documental. Hoy nos sumergimos en un tema verdaderamente fascinante. ¿Es la Iglesia un Israel espiritual? Vamos a analizar a fondo un documento que nos lleva en un viaje impresionante a través de la restauración de Israel y la fidelidad de Dios. Es un recorrido que, créanme, combina una majestad sagrada con un rigor histórico absoluto. Comencemos. Llegamos de lleno al misterio central que nuestro texto de origen busca desentrañar. La pregunta es directa. ¿Reemplazó la Iglesia a Israel? Pensemos en esto. ¿Acaso ese pacto inquebrantable establecido bajo los majestuosos cielos del Medio Oriente antiguo ha sido simplemente transferido? ¿O el Creador aún recuerda su promesa literal a la nación física de Abraham, Isaac y Jacob? El autor del texto se enfrenta a esta interrogante milenaria con una convicción absoluta. Para dar respuesta a este misterio del pacto eterno, el documento plantea un argumento sumamente firme. Sostiene que las promesas literales y geográficas que Dios le hizo a la nación judía permanecen completamente intactas. Es decir, nos dice que estas promesas son distintas a las bendiciones otorgadas a la Iglesia. Y ojo, no estamos hablando de un simple detalle histórico menor. Según el texto, esta es una cuestión que define la integridad misma de la palabra divina que encontramos en los antiguos manuscritos hebreos. Sección 1. La teología del reemplazo. Para entender bien esta postura teológica, primero tenemos que ver qué es exactamente lo que el autor critica con tanta pasión. El texto nos define la teología del reemplazo como esa creencia de que la Iglesia se ha convertido básicamente en el nuevo Israel, o en un Israel espiritual. Bajo esta visión, todas esas promesas terrenales y nacionales se transfirieron, alejándolas del Israel étnico para espiritualizarlas. El autor también nos aclara que a veces van a escuchar esto bajo otros nombres, como teología del cumplimiento o de la inclusión. Pero al final del día, la mecánica es la misma. Se retiran las promesas de un grupo para entregárselas a otro. Y esto nos lleva a ilustrar la gravedad de este debate. El documento cita a Joel Richardson con una frase bastante contundente. Él dice que cualquier creencia que afirme despojar a Israel de su actual vocación es literalmente un robo teológico. Llamarlo robo marca un tono de profunda reverencia por esas promesas originales. Para el autor, no es solo una simple diferencia de interpretación, sino una alteración fundamental de los pactos bíblicos. Aquí el punto crucial es que las palabras importan, y mucho. Como bien señala el teólogo Michael Blatch en el texto, cuando las promesas hechas a un grupo étnico específico pasan a ser posesión de otro, excluyendo al original, el título de teología del reemplazo parece el más apropiado. No estamos viendo un simple cumplimiento figurativo, sino una sustitución total, y este es un concepto que nuestro documento rechaza de manera categórica. El autor también hace un desglose bastante matizado sobre las variaciones y los peligros de esta postura. Menciona, por ejemplo, extremos como el preterismo, que rechaza de plano un futuro nacional para Israel, asumiendo que las profecías ya se cumplieron. También advierte sobre el peligro de una espiritualización excesiva del Antiguo Testamento. Algo muy interesante es que el texto reconoce de forma objetiva el riesgo histórico de que esto abra puertas al antisemitismo, aunque aclara, con mucho respeto, que hay cristianos muy sinceros que sostienen esta teología sin ninguna malicia. Pasamos a la sección 2. Israel y las naciones. Vamos a adentrarnos en los manuscritos sagrados para ver cómo el autor describe esta hermosa y compleja relación. Aquí el documento traza una línea, una distinción absolutamente vital. Por un lado tenemos a la Iglesia. Esta está compuesta tanto por judíos como por gentiles que se unen espiritualmente en Cristo, algo sin precedentes. Y por otro lado tenemos al Israel nacional. Este es el pueblo étnico, histórico, que tiene promesas geográficas literales que aún esperan cumplirse en la tierra. El argumento central aquí es que esta inmensa unidad espiritual no viene a borrar las fronteras étnicas que el Creador ya había establecido. Hay una analogía lógica fascinante que presenta el autor utilizando el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Seguro conocen el pasaje que dice que en Cristo no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Bueno, el documento nos explica que, así como estar unidos espiritualmente no elimina la evidente distinción biológica entre hombre y mujer, tampoco borra las distinciones divinas e históricas entre Israel y las naciones. En resumen, siguen siendo categorías distintas dentro de un mismo plan maestro. Esto nos conecta directamente con Gálatas 6, versículos 15 y 16, y esa famosa frase del Israel de Dios que tantas veces se usa para argumentar el reemplazo teológico.
El texto hace un análisis lingüístico minucioso de una palabra griega, kai, que traducimos como y. Según el autor, el apóstol Pablo está bendiciendo a dos grupos claramente distintos al decir paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Es decir, no los está metiendo a todos en una sola bolsa homogénea. Y para darle aún más peso a esta idea, el documento se apoya en teólogos como John MacArthur. Él lo pone de esta manera. El Israel de Dios son todos los creyentes judíos en Cristo, descendientes físicos y espirituales de Abraham. Así que, bajo esta lupa, el término no es una metáfora para referirse a los creyentes gentiles. Se refiere específicamente a los judíos étnicos que han depositado su fe en el Mesías. Son un remanente fiel que mantiene su identidad nacional viva dentro de la inmensidad de la Iglesia. Llegamos a la sección 3, el siervo de Isaías y el nuevo pacto. Elevando un poco la mirada hacia esos cielos dramáticos de la profecía, entramos de lleno en las visiones épicas de Isaías y Jeremías. Las fuentes nos recalcan que el Mesías, este siervo prometido en Isaías 49, no viene con una sola tarea, sino con una misión doble verdaderamente majestuosa. Lo primero es ser luz y salvación para todas las naciones de la tierra. Pero lo segundo, y presten atención porque el texto le da la misma importancia literal, es restaurar físicamente a las tribus de Jacob. El autor argumenta que es un error profundísimo aceptar la primera parte y simplemente ignorar la asombrosa promesa nacional de la segunda. Y justo aquí nos topamos con una de las declaraciones más sobrecogedoras de todo el texto. En Jeremías 31, versículo 36, se declara: «Si faltaren estas leyes delante de mí, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación». Piensen en la escala de esto. El Creador está comparando la permanencia de Israel con el cosmos mismo. Básicamente nos dice que solo si el sol, la luna, las estrellas y el inmenso mar dejaran de existir, Israel dejaría de ser una nación ante sus ojos. Es un nivel de compromiso divino tan inquebrantable como las mismísimas leyes de la física. Entonces, ¿cómo encaja la Iglesia en todo este panorama? El documento lo resuelve separando el nuevo pacto en dos fases majestuosas. La primera incluye todas estas increíbles bendiciones espirituales actuales como el perdón de los pecados y la presencia del Espíritu Santo, que son las que disfruta la Iglesia hoy en día. Y luego está la segunda fase, que es completamente futura. Esta involucra la restauración física de Israel, un regreso a la tierra y una redención nacional absoluta. Disfrutar de lo espiritual hoy no cancela para nada la promesa nacional del mañana. El texto va un paso más allá y nos presenta todo un plan profético estructurado desde una perspectiva dispensacional. Nos dice que actualmente vivimos en el tiempo de la plenitud de los gentiles, es decir, la era de la Iglesia. Luego, tras el rescate o arrebatamiento de la Iglesia, vendría la gran tribulación. Este es descrito como un tiempo de angustia para Jacob, pero que culmina con la salvación de ese remanente judío. Y todo este drama grandioso desemboca en el reino milenial, donde vemos la restauración total de Israel y a Cristo reinando en Sión. Definitivamente, es un diseño de proporciones épicas. Finalmente, llegamos a la sección 4, la fidelidad de Dios. Esto nos conduce a la verdadera culminación emocional y teológica de nuestra exploración. Miremos este pasaje del Salmo 102, que encapsula una anticipación llena de esperanza. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque el plazo ha llegado. El texto hace mucho énfasis en esta idea del plazo. Nos indica que existe un tiempo divino, un momento específico ya agendado en los grandes relojes celestiales, en el que Dios se va a levantar para restaurar. Así que esta promesa no es una simple idea romántica o abstracta, es un evento histórico garantizado por la inquebrantable palabra divina. Después de analizar todo este intrincado tejido de salvación, tanto para judíos como para gentiles, el apóstol Pablo, y nuestro autor junto con él, simplemente no pueden evitar maravillarse. Romanos 11:36 resuena con una emoción arrolladora. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es darnos cuenta de que cada pacto, cada época de la historia, la gracia extendida a las naciones y esa promesa intacta preservada para Israel, absolutamente todo confluye en una sinfonía monumental diseñada para su gloria. Al contemplar esta vasta e impresionante arquitectura teológica, nos queda una reflexión profunda en el aire. Si el pacto con Israel es verdaderamente eterno,
¿Qué nos revela todo esto sobre la inquebrantable fidelidad de Dios hacia todas las demás naciones? Piénsenlo. Si el Creador es capaz de mantener un pacto nacional a través de milenios de historia, sobreviviendo a imperios caídos y exilios interminables, su fidelidad es verdaderamente inconmensurable. Nos invita a maravillarnos ante un Dios que simplemente no olvida sus promesas. Su lealtad ilumina no solo la historia antigua, sino el futuro de toda la humanidad. Ha sido un honor compartir este profundo recorrido documental. Hasta la próxima.